Hola, bienvenidos. Quiero ver si se ve en la pantalla de Facebook, en el vivo, si nos pueden avisar si estamos transmitiendo en vivo, chicos. Sí, nos vemos los cuatro. Estamos los cuatro. Súper. Bienvenidos entonces a todos. Buenas noches a todos los presentes. Queremos darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a nuestro primer webinar que estamos realizando en vivo como KM Centro Integral, donde hoy día vamos a abordar una temática que es de alto interés en este periodo, esperando que a partir de este encuentro podamos dialogar y entregar algunas claves prácticas para todos los presentes. Mi nombre es Caterina Cares, actualmente dirijo KM Centro Integral y KM Consultores. Como equipo estamos muy felices de ir compartiendo con ustedes diversas temáticas y poner a disposición de la comunidad nuestros conocimientos. Hoy nos va a acompañar parte del staff de profesionales de KM, quienes actualmente son docentes en nuestros cursos y talleres y además están realizando atención individual en el centro. Y quisiera partir por presentarlos. En primer lugar, tenemos como invitada a Cecilia Matus, quien es psicopedagoga, actualmente finalizando su proceso de magíster en neuropsicología. Es docente universitaria, cuenta con amplia experiencia en la atención de niños, adolescentes y adultos y actualmente enfocada muy fuertemente en el trabajo psicopedagógico con estudiantes universitarios. Por otro lado, tenemos a Karina Schröder, quien es psicóloga, actualmente se encuentra finalizando su proceso de magíster en neuropsicología, docente universitaria también, con una amplia experiencia en la atención clínica de niños, adolescentes y adultos. Diego Jiménez, por su parte, es profesor de educación diferencial, se encuentra en proceso de titulación de magíster en neurociencias de la educación, docente universitario también, y con experiencia en educación formal y especial. Actualmente forma parte del equipo de gestión en un establecimiento educativo. Les comento que el encuentro de hoy es abierto a todo público, por lo que las consultas van a ser probablemente muy diversas. Al finalizar la presentación, trataremos de ir resolviendo la mayor cantidad de ellas, todas las que más podamos en el fondo, y además les vamos a estar haciendo invitaciones a nuevos encuentros, ¿ya? Así que, esperando que estén todos ya más o menos conectados, quisiera darle el pase a los chicos para que podamos iniciar la presentación. Buenas noches a todos. Gracias por participar de este webinar. Bueno, el nombre de nuestro webinar es Claves para abordar procesos de aprendizaje en contexto de pandemia. Y bueno, los expositores, como dijo Caterina, son María Cecilia Matus, Diego Jiménez y quien les habla, Karina Schröder. Siguiente, por favor. Entonces, para contextualizar un poco, ¿cómo es que nosotros se nos ocurre compartir un poco de nuestros conocimientos y que esto sea útil a la comunidad? Partiendo como principalmente de que estamos en un contexto de pandemia, donde muchos procesos se han visto dificultados, por ejemplo, desde procesos tales como el aprendizaje, y justamente por eso es nuestro tema. Referidamente a el tema de la sobrecarga a veces, ya sea emocional, ya sea la sobrecarga académica, y estos procesos a veces no se sabe bien cómo abordarlos y se quiere abordar, está la intención, pero muchas veces no se sabe cómo. Entonces, por eso es que surge esta necesidad un poco de mostrarles cómo podríamos obtener o cómo podríamos conocer algunas claves para poder abordar estos procesos. Entonces vamos a partir un poco definiendo lo que es aprendizaje porque va a ser la temática o sea, como en el fondo el hilo conductor de nuestro webinar. Y partiendo como un poco la definición de Kandé en el año 2000, y él dice que es un proceso por el cual adquirimos conocimientos del mundo. Siguiente. Entonces, a propósito del aprendizaje y de los factores que están afectando este proceso en este contexto de pandemia, el gran factor o el factor, digamos, como un principal, vamos a decir que es el estrés, a propósito de toda esta contingencia, factores sociales y también factores emocionales que pueden estar influyendo en este proceso de aprendizaje. Siguiente. Ahora les voy a dejar con María Cecilia Matus, que nos va a hablar de motivación y aprendizaje.
ok o no? Ahí sí. Hola, buenas noches. Vamos a empezar hablando de la motivación. Y la motivación es un proceso complejo y existe mucha definición. Nosotros la vamos a definir como un conjunto de procesos implicados en la activación, la dirección y la persistencia de la conducta. Y para eso nos preguntamos cuál es el circuito neurobiológico de la motivación, o sea, qué es lo que ocurre en el cerebro cuando nos motivamos. Primero, debemos tener claro que la memoria es la base del aprendizaje y sin atención no hay memoria. Pero aquí se nos presenta un problema, porque es muy difícil mantener la atención focalizada en un tema cuando a nuestro cerebro nos llegan millones de estímulos del entorno y también internos de nuestro propio cuerpo, como el hambre, el sueño, la fatiga. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a la motivación, que desempeña un papel muy importante en los procesos de atención, memoria y por lo mismo del aprendizaje. La motivación es la responsable de mantener la atención y de sostenerla en el tiempo. La palabra motivación proviene del latín motivus, movimiento, y el sufijo sion, acción y efecto. Cambio de diapositiva, por favor. Sin entrar en detalles neuroanatómicos, para no complicar, ¿cierto? Podemos explicarlo de la siguiente manera. El cerebro percibe un estímulo. Primero va a pasar por un filtro que va a analizar si el estímulo es de interés para la sobrevivencia, ya que el fin último del cerebro es sobrevivir. Para eso fue creado. Si la información pasa ese primer filtro, pero ojo, solo lo va a hacer el 5% de toda la información que nos llega, porque el 95% restante es intrascendente. Si logra pasar entonces este primer filtro, va a llegar a un segundo filtro, para ser evaluado en términos de dolor y placer, porque el cerebro es un hedonista y se acerca al placer y se aleja del dolor. Si el estímulo resulta peligroso para la supervivencia, va a ser inmediatamente rechazado y guardado en la memoria emocional para ser reconocido y actuar en el futuro. En cambio, si el estímulo es percibido como una posible recompensa o fuente de placer, la información llegará hasta el núcleo cumbens, que es una pequeña estructura cerebral, el cual liberará dopamina. Y la dopamina es la responsable de crear esa tensión rica que mueve la acción de las áreas motoras, provocando con ello la liberación de adrenalina y noradrenalina, que son neurotransmisores que actúan como combustible y permiten al cerebro mantener una atención sostenida. Entonces, la información llega a los lóbulos frontales, donde va a ser analizada racionalmente y nos permitirá mantener la acción hasta la consecución de la recompensa buscada. Finalmente, una vez obtenida esta recompensa, ya sea porque se ha alcanzado un objetivo, satisfecho una necesidad o se ha aprendido algo nuevo, da lugar, ¿cierto?, a la liberación de otro neurotransmisor que se llama serotonina. Y su misión es producir un estado mental de calma, paciencia, serenidad, control en sí mismo, adaptabilidad y un humor estable, favoreciendo el predominio de la razón sobre la emoción. Todo esto lo podemos resumir con el siguiente acróstico, DAS, ¿ok? Donde la dopamina, o sea, el deseo, ¿cierto?, va a liberar dopamina, ahí tenemos la letra D, la acción va a liberar adrenalina, tenemos la letra A, y la satisfacción va a liberar serotonina. Ahí tenemos, ¿cierto?, el acróstico DAS, que vendría a ser el circuito de la motivación. La motivación, entonces, es un proceso interno en el que la dopamina juega un papel fundamental para mantener el foco de atención sostenido. Es decir, es un excelente potenciador de la atención y la memoria. Hablemos ahora un poquito de motivación y cognición. Entendiendo que la cognición nos permite percibir nuestro entorno, aprender de este, recordar la información que hemos obtenido, así como solucionar problemas que surgen durante la vida y así también comunicarnos con otras personas. El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso cognitivo y emocional a la vez, es decir, para aprender son imprescindibles dos aspectos. Primero, poder hacerlo y segundo, querer hacerlo. Dentro del poder hacerlo, son necesarios un conjunto de componentes cognitivos como capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas. En cambio, en el querer hacerlo, está la disposición, la intención, la motivación, que son suficientes para aprender. Entonces, con esto deducimos que para aprender es necesario habilidad y voluntad. Nos vamos a encontrar con muchas teorías que analizan la motivación, pero en la mayoría de ellas destacan tres constructos determinantes de la motivación escolar: los patrones de atribución causal, el autoconcepto y las metas del aprendizaje. Vamos a hablar brevemente de ellos. Primero tenemos los patrones de atribución causal, que hacen referencia a que los patrones que sigue el estudiante están determinados en gran medida por las consecuencias afectivo-emocionales que se derivan de la realización de una tarea y por el éxito o el fracaso que obtiene de dicha realización. Luego nos encontramos con el autoconcepto. Las personas con baja autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores externos e incontrolables como el azar, y sus fracasos a factores internos, estables e incontrolables. En cambio, los sujetos con alta autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores internos y estables como la capacidad
o a factores internos inestables y controlables como el esfuerzo, mientras que atribuyen sus fracasos a factores internos y controlables como la falta de esfuerzo. Y por último, constructo tenemos las metas de aprendizaje, que estas pueden ser internas y externas. Dentro de las internas, ¿cierto? Vamos a encontrar la curiosidad, la preferencia por el reto, el deseo de saber, es más, el mero interés por aprender. En cambio, en los deseos externos vamos a encontrar la obtención de notas, la recompensa, los juicios positivos, la aprobación de padres y profesores, e incluso la evitación, ¿cierto?, de las valoraciones negativas. Para terminar, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué los motiva más a ustedes? ¿El dinero? ¿O hacer algo que les gusta? ¿O lo que quisieran? Fíjense ustedes que los estudios demuestran que las personas nos motivamos menos por el dinero y más por aquello que nos gusta, que nos hace sentir autónomos y capaces. Es más, desde las respuestas obtenidas se demuestra que en cuanto más recompensas económicas tenemos, las personas tienen menos creatividad. Entonces, podemos concluir, a pesar de parecer obvio, que pensar solo que en el objetivo, no en la recompensa, incluso solo teniendo actitud, parece ser suficiente para conseguir nuestro objetivo. Pero resulta que también nos tenemos que enfocar en el proceso, y es súper importante, ¿ya? Hay que enfocarse también en los pasos a seguir, y además no olvidar que también hay cosas que nos podrían salir mal, y eso nos podría preparar para llevar de mejor forma lo que necesitamos, ¿cierto? Y así poder conseguir lo que queremos. Entonces, en un resumen de esto, ¿cuál sería la fórmula de la motivación? Lo primero es tener claro el objetivo para que generemos dopamina. La dopamina es suficiente, ¿cierto? Y el cerebro quiera más y se ponga en marcha para conseguirlo. El objetivo también se puede plantear de manera negativa, o sea, una baja de serotonina. Y nuestro cerebro se va a poner en marcha para compensar esta bajada. Entonces, es súper importante enfocarse en el proceso. De este modo, diseñamos los pasos necesarios para alcanzarlo y también enfocarse en lo que puede ir mal. Y así nos podemos preparar mentalmente para ello. Entonces, tanto el objetivo como el proceso deben ser estimulantes, desafiantes, pero ojo, estos tampoco deben estar demasiado alejados en el tiempo o demasiado difíciles, ya que si no conseguimos los pasos intermedios, nuestro cerebro no generará la dopamina que necesitamos y nos frustraremos. Por eso es importante también ponerse metas, incluso micrometas, esas pequeñitas, ya que nos va a permitir mantener los niveles de dopamina o recompensas altos en el camino. Y algo muy importante es acordarnos de premiarnos por todos nuestros éxitos, por muy pequeños que estos sean, porque esto va a servir para mantener los niveles de serotonina altos, especialmente cuando hacemos algo pesado, cansador, aburrido. Entonces, como vimos en un principio, la motivación cumple un papel fundamental para mantener la atención. Y es de esto de lo que nos vas a hablar ahora, Karina. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, como a propósito de esta idea de la motivación, de ponerse metas, como decía Cecilia, breves y enfocarse en el proceso, aquí la atención juega un rol fundamental. ¿Por qué? Si nosotros nos motivamos a hacer una tarea, ya sea cualquiera sea la tarea, ya sea académica, ya sea una tarea cotidiana, etcétera, cualquier tarea, si nos motivamos en hacerla, entonces vamos a poder prestar atención. Es decir, nuestro cerebro va a enfocarse en esa tarea y todos los estímulos que estén alrededor, entonces el cerebro los va a obviar, no va a enfocarse en los otros. Y cuando conseguimos una atención, digamos como una atención, ahí les voy a hablar en detalle un poco tipos de atención, pero cuando nos logramos atender a una tarea con motivación, entonces podemos cumplir la tarea. Y de eso les voy a hablar ahora un poco en extenso. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de atención, tenemos que hacer un poco la diferenciación entre concentración y entre permanencia en la tarea. Cuando hablamos de atención, hablamos entonces de este proceso cognitivo que nos ayuda a enfocarnos en una tarea o enfocarnos en un estímulo. Ni siquiera en una tarea, pensemos en un estímulo. Nos vamos a enfocar en un estímulo. Nuestro cerebro atiende a ese estímulo y ponemos todas nuestras funciones en ese estímulo. Ahora, si ese estímulo es una tarea académica, por ejemplo, si pensamos en un niño de 5 años y queremos que haga tareas para el colegio, para el kinder, tenemos primero que motivarlos. Si no hay motivación, entonces, ¿cómo podemos pedirle a ese niño o a esa niña que se enfoque en esa tarea? Eso es lo primero. Luego, si logramos que se enfoque en esa tarea, vamos a probablemente pedirle a ese niño que se concentre en esa tarea. Ahora, eso es súper relativo porque ahí, dependiendo de la edad del niño o de la niña o del adulto, es qué tan concentrado va a poder estar.
todos los procesos atencionales van a ser diferentes dependiendo de la edad, porque nuestro cerebro se va desarrollando poco a poco hasta llegar más o menos a los 21 años, donde todas nuestras funciones están desarrolladas, más o menos a los 21 años. Hay personas que antes, hay otros que incluso después. Entonces, no podemos pedirle a un niño pequeño que se concentre mucho rato, por ejemplo, 2 horas tenerlo sentado en la sala de clases sin tener una pausa entre medio, o una tarea que sea muy monótona. Y no solo en la sala de clases, sino pensando en nuestro contexto actual, tenerlo 2 horas sentado en el escritorio haciendo una misma tarea. Probablemente va a haber tenido 10 minutos de concentración y el resto ya probablemente ya va a querer hacer otra cosa. Entonces, tenemos primero, por una parte, la atención. ¿Ok? El niño logra atender el estímulo, lo conseguimos. Luego, que se concentre, ¿ok? Lo conseguimos un momento. Y el siguiente paso es que tenga una permanencia en la tarea. Que cuando hablamos de permanencia en la tarea es que el niño logre hacer la tarea que se le pide. Ahora, a veces esto puede ser un poco dificultoso porque ¿cómo sabemos que la tarea que le mandaron del colegio, en este caso, pensando en el contexto actual, cómo sabemos que la tarea está bien en cuanto a tiempo? ¿Cómo sabemos si las guías que le están mandando a los niños y niñas lo consiguen hacer? Entonces es importante que padres y madres o los cuidadores principales de los niños y niñas evalúen cuál es la tarea que tienen enfrente y se pongan metas pequeñas para poder conseguir hacer las tareas. Porque si de lo contrario, entonces no vamos a conseguir que el niño ni siquiera se siente. ¿Sí? Va a ser difícil, va a ser dificultoso. Siguiente, por favor. Ahora contándoles un poco como las bases cognitivas o las bases neurales que son a propósito de la atención. Ahora, tenemos muchos estímulos a nuestro alrededor. Todo lo que tenemos alrededor lo llamamos estímulo. ¿Cómo decidimos a qué atender? ¿Sí? Por ejemplo, tengamos el caso de un bosque, como el bosque que ustedes ven ahí en el PPT. Tenemos el bosque y yo les puedo preguntar, ok, atiendan al tronco el primero que está a la derecha. Si ustedes atienden a ese tronco, todo el resto es como si para el cerebro desapareciera. ¿Sí? Ahora, si a ese tronco le añadimos un contenido que a ustedes los motive, entonces ustedes van a poner mayor atención y van a poder concentrarse en ese tronco. Por el contrario, si ese tronco a ustedes no hay nada que les motive a ese tronco, entonces simplemente no van a querer atender a esa tarea. Por lo tanto, a veces es muy dificultoso tratar de motivar a un otro en tareas que no tienen mucho interés. Entonces, la clave está en que motivemos a nuestros niños y niñas en aprender. Ahí está la clave. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, más adelante podemos ir en otros webinars como dando claves más específicas, pero sí por ahora comentarles que una de las formas es esa, como motivarlos a la tarea que están haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí lo estaba explicando un poco. ¿Y dónde lo hacemos? ¿Ya? Ahí también va a depender de cada realidad y de cada contexto. Y sobre todo es súper importante que para el caso, por ejemplo, de tareas escolares que a veces suelen ser como no tan agradables, para algunos sí, para otros no, incluso dependiendo de la materia, ahí es súper importante que tengan un espacio que sea destinado para, en lo posible, para hacer las tareas. Si van a hacer tareas en el comedor, entonces que al niño o la niña se los deje haciendo tareas en el comedor. Si hay un escritorio, bueno, que el escritorio sea. Pero ojalá lo menos posible en espacios que sean compartidos, como por ejemplo en la cama, que todo se haga en la cama. A veces eso puede ser un poco dificultoso. Lo importante es ir separando los espacios. Entonces, a la medida que vayamos controlando estas variables, vamos a ir mejorando, digamos, este proceso atencional, porque no es llegar y prestar atención. Tiene que haber una serie de contextos para que esto pueda ocurrir. Siguiente, por favor. Ahora les voy a explicar un poco cómo es que nuestro cerebro funciona brevemente. No voy a entrar en mucho detalle técnico ni mucho menos, pero sí quisiera mostrarles un estudio que se hizo en el año 2010, donde
tenemos un cerebro donde tiene una regulación normal, es decir, toda la parte que está marcada con azul y verde, eso se llama corteza prefrontal, corteza frontal. Todos los procesos que ahí ocurren son los procesos cognitivos superiores, como por ejemplo toma de decisiones, pensamientos, control inhibitorio, atención, etc. ¿Ya? Muchos procesos que de ese tipo de orden ocurren desde atrás, o sea, desde adelante, desde corteza hacia atrás. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en una regulación normal, podemos tomar decisiones, por así decirlo, como pensándolo bien. ¿Ok? Tomamos decisiones argumentadas, tomamos decisiones no apresuradas, pensándolo, razonando. A diferencia de cuando estamos en una situación de estrés, como es el caso de ahora, está en un contexto de pandemia, donde no sabemos qué va a pasar, donde hay incertidumbre, si es que salimos, si es que nos vamos a enfermar o no, etcétera. Entonces, tomar decisiones, enfocarse en las tareas, etcétera, y todos los procesos que yo les mencionaba se ven dificultados porque el cerebro no tiene una regulación normal, sino más bien es una regulación anormal. ¿Y cómo sería esta regulación? Parte desde los puntos rojos que ustedes ven, que es la amígdala, que tiene que ver mucho con las emociones. Entonces tomamos decisiones desde la emoción. Y bien sabido es que en ocasiones podemos tomar decisiones desde la emoción y eso puede resultar bien, pero no es lo más óptimo. Estamos diseñados para tomar decisiones desde corteza, pensando en las cosas. Pero en contexto de estrés eso no sucede. Entonces, si queremos pedirle a todos nuestros niños y niñas que hagan como si nada pasara y de que tengamos una regulación normal, eso está probado, está comprobado de que es muy difícil, de que no está sucediendo así. Porque hay factores estresantes, hay factores emocionales que están influyendo esos procesos cognitivos, esos procesos atencionales. Por lo tanto, hacer el esfuerzo de que sea más bien desde la motivación podemos obtener muchos o mejores resultados que si solo los dejamos solos en este proceso. Y ahora entonces, a propósito de todo lo que yo les estaba comentando, vamos a hablar, bueno, de memoria y aprendizaje que están súper relacionados y Diego Jiménez les va a contar un poco de qué se trata esto. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta experiencia de compartir para apoyar el aprendizaje en casa. Como último tema a desarrollar, vamos a tocar memoria y comunicación. No por ser los menos importantes, sino porque tanto la motivación como la atención son fundamentales para poder trabajar nuestra memoria y por ende también llevarla a la consolidación y llevar a la famosa memoria de largo plazo, lo que estamos aprendiendo. En nuestro lenguaje pedagógico, el aprendizaje significativo. Por eso la importancia del sentir para aprender, cómo nuestros sentidos, nuestros procesos atencionales, nuestra motivación participan en este arte del aprender. Para comenzar, vamos a hablar de la memoria, y para eso vamos a ver tres grandes aspectos respecto a ella. En primera instancia, vamos a ver cómo funciona la memoria en un esquema general. Luego vamos a ver su importancia con el mundo de las emociones. Y finalmente, tres tips con los cuales podemos ayudar a nuestra memoria durante este periodo en el cual estamos viviendo todo algo realmente nuevo. Esta cuarentena, estos procesos de encierro, el llevar el proceso de aprendizaje a la casa, cómo nos ocurre a los padres, a los profesores, a nuestros niños, jóvenes, porque esto no tiene edad, es transversal. Entonces, ¿cómo funciona la memoria? Para ver el funcionamiento de la memoria, aquí hay un pequeño esquema que nos presenta la estructura general de la memoria en su funcionamiento. Vale decir, tenemos un medio ambiente que es nuestro entorno. Desde este entorno tenemos una serie de estímulos, información, cosas que están ocurriendo, y eso es detectado por nuestra memoria sensorial. Aquí entra todo el proceso del cual nos hablaba Cecilia, de esta atención, donde la atención es la que nos va a decir, nos va a detectar cuál es el estímulo que nosotros necesitamos, o cuál es el que nos está llamando la atención. Nos vamos a focalizar. O sea, tengo información, llama mi atención, me conecto, entramos a nuestra memoria de trabajo,
Nuestra memoria a corto plazo, la memoria que sirve para resolver problemas, la memoria que nos ayuda, datos, nos ayuda a recordar cierta cantidad de números, podemos recordar hasta 21 números por algo de 9 segundos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Lo importante de estas memorias es que para que nosotros lleguemos a consolidar la información que estamos recibiendo a nuestra memoria de largo plazo, lo que debemos hacer es practicar, ensayar una y otra vez. Aquí aparece como evocación y ensayo. Concepto desde la neurociencia es la repetición. Pero aquí aclarar un punto. La repetición no entendida como la aprendimos quizá en nuestros procesos escolares, al aprendernos las tablas de multiplicar, por ejemplo, o el alfabeto que era repetir. Esto se trata de hacer lo mismo de distintas formas. ¿Qué es lo que voy a generar con esto? Cuando yo presento, por ejemplo, lo vemos en educación parvularia, cuando las educadoras comienzan a trabajar y empiezan a comenzar a enseñar las letras, las pintan, las dibujan, las cantan, las recortan, las cocinan, etc. Lo que están haciendo es formar muchas vías para nuestra memoria. Mientras más vías tenemos de memoria, cuando necesite utilizar esa información, va a ser mucho más fácil. Es ahí el principio de repetición y un plano general de cómo funcionaría nuestra memoria, obteniendo esta información del ambiente, captándola, haciendo uso de ella, pero teniendo muy en claro que si yo tomo esta información y no la utilizo, se va a perder, se va a olvidar. Por ejemplo, algo aplicable a lo que estamos viviendo hoy. Si ustedes están en la casa, les llama la atención, están encontrando conceptos, etc., anótenlo, busquen, investiguen. Si lo dejan para mañana, ya van a haber perdido gran parte de lo que recuerdan. Si lo dejan para 2 días después, ya van a comenzar a tener solamente ciertos aspectos, ciertos flashes. La memoria es finita. La memoria no es ilimitada. Nosotros necesitamos olvidar para recordar. Necesitamos crear nuevas conexiones neuronales en nuestra memoria a largo plazo para poder consolidar. La memoria no es que nosotros podemos cargarla. Creo que uno de los grandes errores que se comete es confundir el cerebro con el computador. El computador podemos agregar, insertar una pieza y tenemos más memoria. El cerebro necesita educación. Y para eso hay ciertas claves de su funcionamiento. En primera instancia tendríamos este esquema general que se presenta, donde, reitero, recibimos la información desde el medio ambiente, nos llama la atención. Si llama la atención y la utilizo, lo voy a recorrer. Si es algo, pasó un sonido, pasó un auto, tocó una bocina, pero estaba en una cuadra, simplemente me asustó, pasó. Tiene que ver con los procesos de atención. Pero el utilizar la memoria y el repetir va a ser la clave para poder recordar en nuestra memoria de largo plazo. Y mientras más vías tenga para trabajarla, mejor va a ser. Voy a tener una mayor facilidad para recordarlo. Claves para la memoria. ¿Cómo puedo ayudar a la memoria? La actividad física es fundamental. Nosotros, todas las personas, deberíamos por lo menos practicar 3 veces a la semana actividad física. Una de las cosas que hace nuestro cuerpo, que realiza nuestro cerebro al momento de ejercitarnos, es generar un factor neuroprotector que se llama BDNF, que es un factor neuroprotector que nos ayuda para nuestros procesos de vejez. Cuando nosotros ya vamos perdiendo ciertas capacidades en nuestro cuerpo, este es un factor que protege, por ejemplo, para la demencia senil. Junto con esto, el realizar actividad física nos ayuda en el sentido que aumenta la oxigenación del cuerpo, aumenta el flujo sanguíneo, por ende el cerebro funciona con oxígeno, agua y glucosa, su fundamental alimentación. Al agregar actividad física también voy a fortalecer las funciones ejecutivas, fundamentales para el aprendizaje, desarrollo reglas. ¿Ya? Hay muchas cosas que van en sentido de factores protectores, en este caso como la actividad física, fundamental para aprender. Está comprobado por muchos estudios científicos donde se comprueban el rendimiento escolar de estudiantes antes de rendir un examen teniendo una actividad física previa. Los estudiantes que realicen actividades físicas, por ejemplo, un trote, unas actividades más aeróbicas, tienen mejor rendimiento que estudiantes que no realizan actividades físicas antes, porque esto activa nuestros procesos atencionales fundamentales y necesarios para aprender. Junto con esto, la organización. Como hablaba Karina, el poder determinar los tiempos, los espacios son fundamentales. No se trata de cantidad, sino de calidad de lo que estamos haciendo.
Y en este caso, el organizar, el conocer cómo nosotros aprendemos, tenemos nuestras vías sensoriales, nuestros sentidos están ahí informándonos de lo que ocurre. Cada uno de nosotros tiene uno o más sentidos por el cual interactuamos de mejor forma para aprender y explorar el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar a nuestro mundo para aprender y mantener la motivación. Entonces la organización es clave, porque lo que voy a presentar es una frecuencia. Y la frecuencia es lo que le ayuda al cerebro a mejorar sus conexiones, a consolidar sus conexiones. Y por último, como último tips dentro de este factor de memoria, está el dormir. El dormir es fundamental para la memoria y para el aprender. Si nosotros queremos mejorar nuestros procesos de aprendizaje, si queremos mejorar nuestra memoria y por supuesto nuestra calidad de vida, el sueño es fundamental. Dentro de nuestro ciclo de vida tenemos cierta cantidad de horas que debemos dormir porque nuestro cerebro nunca descansa. Mientras nuestro cuerpo va al reposo en el sueño, nuestro cerebro sigue funcionando. Y una de las cosas que hace es consolidar la memoria. Mientras dormimos, nuestro cerebro comienza a seleccionar la información que fue más importante para nosotros, que fue más relevante, más atractiva, y esta es llevada a distintas áreas de nuestra corteza cerebral, donde se almacena la información. Por eso es súper importante cómo nosotros desarrollamos el aprendizaje. La atención más la memoria son claves, son el igual al aprendizaje. Pero la atención viene de la motivación, son toda una serie de factores que están conectados para lograr nuestro objetivo final, que es el aprender, ¿no? Que de partida nuestro cerebro está diseñado para eso. ¿Ya? ¿Cómo vemos un ejemplo del dormir y qué es lo que hace nuestro cerebro? Si ustedes observan a los bebés, por ejemplo, cuando se van a dormir, y ustedes se dan cuenta que de repente se ríen, se mueven, hacen gestos o lloran, es porque su cerebro, al igual que el de todos nosotros, revive el día. Y al revivir el día, lo que hace es seleccionar la información más importante para consolidarlo y llevarlo a nuestra memoria de largo plazo. Por ende, el dormir es fundamental. Aparte de consolidar la memoria, nos entrega la energía para el día siguiente. Así que esos son como 3 tips generales. Más adelante vamos a ir tocando estos temas en profundidad y vamos a abordar de mejor forma y en mayor detalle formas de trabajar la memoria, proteger, etc. Uno de los aspectos importantes que les mencionaba al comenzar es que la memoria también tiene que ver con la emoción. La emoción está en todo lo que nosotros hacemos. Karina recién hablaba de la toma de decisiones. Nosotros tenemos dichos sabios en nuestra cultura popular que nos hablan de, por ejemplo, no tomar nunca una decisión estando enojado, triste o alegre, porque nos dejamos llevar por la emoción. Siempre es mejor estar más tranquilos para poder luego elaborar una buena decisión. ¿Qué pasa con las emociones? Nosotros tenemos un mundo emocional que nos pasa de llamados buenos o malos. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones en sí. Pero el aprender está conectado con el mundo de las emociones. Nuestra memoria está construida desde el mundo de las emociones. Todo lo que nosotros recordamos en nuestra vida es porque fue algo muy agradable, muy rico, o también un efecto que fue mucho más fuerte. Quizás causó dolor, causó pena, y por eso lo recordamos. Lo que está como en ese término medio, no lo recordamos, porque no causa ese impacto que depende del mundo de las emociones. El aprendizaje depende 100% de las emociones. Ahí es donde nosotros vamos a generar nuestros recuerdos. ¿Por qué? Y con una imagen quiero comentarles esto, que está ligado a la comunicación. Porque nuestro mundo de las emociones se mueve desde la comunicación. Y en la comunicación un concepto que es muy importante para nosotros hoy, desde el mundo de la neurodidáctica, es hablar de las neuronas de espejo. Neuronas que tienen que ver con nuestro desarrollo social y nuestros procesos de aprendizaje. Son las que nos permiten imitar, las que nos permiten desarrollar nuestros procesos de lenguaje, nuestro comportamiento. Son las neuronas que se encargan de que nosotros, por ejemplo, imitemos a otros. Siempre se nos ha dicho que somos modelos, tanto a los padres, a los profesores, a los tutores, somos modelos. Y es porque nuestras neuronas de espejo son las que empiezan a jugar. Quienes estamos en docencia, muchas veces hemos visto los juegos de nuestros estudiantes donde nos imitan. Y nos imitan a la perfección, con nuestros gestos, con nuestras formas, los tonos, y eso es dado por nuestras neuronas de espejo, dadas para nuestra empatía, ¿ya? Que se encargan de esta relación, fundamental para aprender. Como yo medio, va a dar impacto en los procesos de atención, motivación y aprendizaje. La autoestima juega un valor fundamental, Cecilia lo hablaba al principio. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta de esto? Nosotros comunicamos siempre.
El 70% tiene que ver con nuestra expresión corporal, nuestro cuerpo, nuestra gesticulación. Y el otro 30% tiene que ver con la verbalización que nosotros hacemos. Porque yo le puedo decir, estoy feliz. Y claramente voy a transmitir la emoción que se está expresando. No es lo mismo decir, estoy feliz, con la cara larga estilo Drupi. Pero las neuronas de espejo son las que se encargan de hacer esos juegos para que nosotros también podamos mediar. La comunicación es fundamental. Hoy más que nunca, cada uno de nosotros como papá y como profesores nos hemos visto enfrentados a distintos tipos de tareas y cómo poder abordarlo de mejor forma, y la comunicación es clave. El tomarme el tiempo, el poder trabajar con paciencia, el preguntar, buscar la ayuda, es fundamental, porque el aprendizaje se puede resumir con estas dos imágenes dentro de lo que vamos a hablar hoy. Lo que se aprende con placer, lo que se disfruta, lo que es una experiencia, nunca se olvida. Pero lo que se aprende con dolor, tampoco. Nosotros como docentes, como padres, tenemos la clave para eso. ¿Por qué? Porque el aprender es una experiencia. Es la relación que podríamos englobar con atención, con motivación, con lo que hemos visto hoy para aprender. El aprender es una experiencia, donde necesito conectarme con otros, donde necesito participar, y en este caso van a ser los factores claves para el mejor desarrollo de un aprendizaje. Por mi parte, eso es lo que le tenía para comentar hoy. Los dejo con Karina para que vamos a ver si tenemos preguntas o lo que se nos viene al cierre. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Ceci, Karina. Bueno, la idea es que podamos ahora también pasar a revisar algunas preguntas. Han hecho algunas también a través de Facebook. Quisiera leerles algunas, ¿es posible? Tengo, por ejemplo, la pregunta de Marjorie, que consulta: ¿cómo podemos motivar a los niños en este tiempo a realizar sus actividades escolares? ¿Cómo los padres, por ejemplo, pueden motivarlos? Que ha sido una gran lucha en este tiempo de pandemia. Algunas sugerencias en el fondo más prácticas para los padres de los chicos más pequeños, niños. Bueno, yo aquí quería recordar lo que había comentado en un principio, ¿cierto? Que el cerebro, y lo repitieron con mi compañero, el cerebro siempre va a buscar alejarse del dolor y acercarse al placer. Y lamentablemente, en los tiempos que estamos viviendo, nos vemos todos, ¿cierto?, de cierta manera amenazados. Y en primer lugar son los padres, ¿ya? Si tu hijo pequeño o la edad que tenga ve en un primer lugar, ¿cierto?, que tú como papá te sientes amenazado, porque uno podría creer que se encuentra bien, ¿cierto?, pero indudablemente esta situación de alguna u otra forma a todos nos ha afectado. Entonces, el primer paso es poder traspasarle a tu hijo, ¿cierto?, esa tranquilidad para que él no se sienta amenazado. El cerebro necesita no sentirse amenazado, ¿ya? Eso es primordial. Luego, también lo repitió Diego, ¿cierto?, y lo dije yo en un principio, el cerebro se aleja del dolor y se acerca al placer. Por lo tanto, cualquier actividad que nosotros queramos que nuestros hijos se motiven, ¿cierto?, tenemos que asociarlo a sus gustos, a sus preferencias. Y si bien a veces es súper complejo porque tenemos que asociarlo a las tareas escolares, que no siempre son agradables, o por tener ese tinte de obligatorio, puede que a los niños no les parezca, ¿cierto?, placentera, y ahí viene en nuestra misión, ¿cierto?, como papás, de traspasarles esa motivación, de decirles que también hay una motivación interna que tiene que ver con el aprendizaje, con el entretenerse, con salir un poco de la rutina. Eso por el lado inicial. Yo no sé si mis colegas tienen algo más que acotar. Sí, quizás llevar un poquito el DAS a la casa, en el sentido que, si bien uno de los aspectos que plantea la Ceci es que también cuando yo presento la tarea, y es un agobio, le presento la tarea completa, ya va a haber un rechazo de partida, ya voy a generar un freno. Entonces, una de las cosas para poder generar el DAS es la frecuencia, que hablamos un poquito al final, y es acortar la tarea para que se sienta la satisfacción del logro. Y así yo también me automotivo, porque una de las cosas que ocurre, que también lo hablaba Karina, muchas horas termino, disculpe el lenguaje, lo voy a hacer chato, no quiero más, estoy cabreado, 2 horas no son necesarias, los procesos atencionales 15 minutos son suficientes en el caso de un niño, y que existe una satisfacción del logro. Tengo 20 ejercicios, hago 5 en 15 minutos, si lo logro, maravilloso, satisfacción del logro, incluso me voy a sentir desafiado para avanzar. Y aquí la tarea viene en el punto de organización de nosotros como padres para guiar
el proceso, que es uno de los factores clave a los cuales por lo menos hemos querido apuntar con esta conversación. Me gustaría ahí solamente comentar que desde la práctica cotidiana a nosotros también como adultos nos sucede, o sea, cuando tenemos una lista de quehaceres, vemos la lista y nos agobiamos, ¿sí? Pero en la medida que vamos estructurando, vamos resolviendo uno a uno los elementos de esta lista de tareas, por supuesto vamos sintiendo esta satisfacción y eso nos va ayudando también a mantener la motivación por resolver las otras, ¿ya? Pero sí, cuando uno ve una lista gigante de deberes, tareas pendientes, simplemente uno no sabe por dónde partir, porque llega a dar flojera a partir en el fondo. Así que, claro, los micrologros ahí son un factor o una forma muy práctica de poder ir abordando cada una de las tareas, porque en el fondo hay que resolverlas tarde o temprano. Me gustaría leer otra consulta, va dirigida, dice Karina. Y a Karina le quieren consultar bueno, comenta esta persona que le pasan las clases virtuales, el tema de la atención. ¿Cómo puedo hacer para que permanezcan atentos frente a las clases virtuales? Ahí hay que primero ver qué ramo es la asignatura, porque hay asignaturas y asignaturas, entonces hay asignaturas que tal vez puedan usar recursos como colores, dibujos, menos texto en los PPT, porque si alguien ve mucho texto en un PPT, ¿qué es lo primero que dice? Es como, me cansé. Es como, no hay tanta motivación, a propósito de lo que estamos hablando, en prestar atención. Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar la atención de ese niño o esa niña y que sea, bueno, no estamos en un contexto para que sea algo tan lúdico, porque por supuesto que las clases online eso no lo permiten tanto. Pero sí yo llamaría un poco como a usar colores, a usar dibujos, a usar sobre todo cosas que sean llamativas dependiendo de la edad de ese niño o de ese grupo. Y bueno, también por supuesto que dependiendo del contenido que se esté pasando. Pero ojalá poco contenido o poco texto, más auditivo, porque muchas veces entre más chicos, recuerden que la audición es uno de los temas que primero se desarrolla en la vida intrauterina, ¿ya? Por lo tanto, lo tenemos más desarrollado cuando ya estamos en edad pre o escolar. Por lo tanto, hay que apuntar también a eso, ¿ya? No sé si algo más, pero me parece que si alguien quiere comentar algo más de esa respuesta, aportar. Yo creo que tiene que ver con los tiempos también, porque lamentablemente se están adaptando clases tradicionales de manera virtual y claramente las planificaciones deberían ser completamente distintas. Entonces, porque no podemos hacer una clase expositiva, que a lo mejor es lo que estamos acostumbrados, ¿cierto?, a hacer en el aula, ¿ya?, por medio de online, ¿ya? Deben ser, todo lo contrario, deberían ser cápsulas, no más allá de 4 o 5 minutos, que sea súper llamativo, que al cerebro le llame la atención, ¿cierto?, y que sea motivador para el estudiante y además que sea algo distinto, porque una cosa es hacer una cátedra de 1 hora y media, ¿ya?, donde los estudiantes igual participan. Cuando uno hace la clase online, estás la hora y media solo. Los estudiantes a veces ni siquiera ponen ni una foto, ni su imagen, y la clase la está haciendo solamente el docente, por lo tanto, no es motivador ni para los estudiantes, ni para el docente. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que hay un cambio de paradigma total en la manera de que planteamos los contenidos en la sala, ya sea en esta sala virtual, ¿cierto? Y ahí para agregar lo que estaba diciendo Cecilia, es importante que apelemos a nuestra creatividad, que busquemos ahí que seamos lo más creativos posible con nuestras clases, porque es complejo para todos, para nosotros también, todos hacemos clases también a nivel universitario, en colegio, y claro, o sea, el contexto no es el más óptimo, no estamos acostumbrados a hacer clases online, ninguno, o sea, hay gente que sí que así se dedica a hacer como clases de learning, pero no es la realidad de todos, y hay que adaptarse y hay que buscar aspectos creativos de nosotros para también poder motivar a nuestros estudiantes en que el proceso sea más enriquecedor para todos. Oye, como dato extra, como tips respecto a eso, también las edades, como hablaban un poco, es súper clave. O sea, si yo me voy a enfocar en la infancia, en primera infancia, tiene que ser lúdico. El aprendizaje tiene que ir enfocado hacia lo lúdico, hacia el juego. Ojalá puedan incluir a la familia en la participación del proceso. Y si ya hablamos de adolescentes y adultos, la participación, el involucrarse en el aprendizaje, es factor clave. Porque una cosa es que, como dice, estos PPT eternos carecen de sentido ya.
distinto es presentar, por ejemplo, una pregunta que deje un interrogante para la clase y desde ahí comenzar a desarrollar o presentar desafíos. En nuestro caso, todos estamos haciendo docencia universitaria y estamos enfrentados a este mundo de estar a la teleeducación. Y en mi caso me tocaba partir con neurofenomenología. Entonces, no es algo sencillo. Por ende, mi estrategia apuntó a involucrar a los estudiantes en el proceso, a clase a clase, ir desarrollando desafíos y utilizar los tiempos, porque también 1 hora y media frente al computador no va a ser una clase tan efectiva si no tengo el proceso de mediación que establece el en vivo, digamos así, que es donde nosotros podemos ir aportando. Por ende, creo que es súper bueno tener en claro las edades hacia donde yo voy a trabajar y en base a eso apuntar el desarrollo del objetivo o lo que yo quiero enseñar. Porque como bien dice la Ceci, el tema de aquí cambió, ya hay que empezar a mirarlo desde otro ángulo, plantearse de otra forma y entender que cantidad no significa calidad. De pronto ahí vamos a poder profundizar también en el próximo webinar, porque vamos a hablar justamente de atención y ahí podemos abordar también los ciclos de atención y refrescar un poco la memoria, porque finalmente también dependiendo de la edad hay momentos en los cuales se puede sostener la atención y otros en los que definitivamente no es posible, por más que lo intenten los chicos, ¿sí? Quiero leerles otra consulta. Natalia Rutia consulta: ¿cómo puedo ayudar a gente que se cierra a querer comprender algo? Es complejo. ¿Sí? Desde mi punto de vista, visualizo que hay un tema ahí más bien con la motivación, porque si no hay una motivación inicial, claramente no hay mucho, tenemos que enfocarnos en otras cosas, buscar una motivación. No sé si estoy en lo correcto, especialista. Sí. Bueno, claramente. Tiene que ver con la motivación, ¿cierto? Y con que a mí me produzca los deseos de hacer, ¿cierto? De querer, si yo no tengo el deseo, no va a haber acción. Y sin acción no hay aprendizaje. Por lo tanto, y ahí es súper importante poder hacerle saber, ¿cierto? Al niño o a la persona que tú quieras motivar, debes conocerlo primero, cuáles son sus intereses, de qué manera lo vas a recompensar. Ahora, ojo, cuando hablamos de recompensa, no estamos hablando de que sea algo material, ¿ya? Porque también vimos que la motivación intrínseca es súper válida, y no solamente para los adultos, sino que también para los chicos, que tiene que ver con un reto, fui capaz, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que lo llevemos a cabo. Sí. Frente a eso, y quiero tomarme de inmediato eso, que hay otra consulta que tiene que ver justamente con la recompensa, que versa de si dar premios por logros no logra codependencia y forma frustración al hacerlo sin recibir el premio. Sí. Justamente consultando eso. ¿Comentar algo? Bueno, nuestro sistema educativo viene un poco como del conductivismo y en el fondo es como, ok, hacemos una acción y obtenemos una recompensa a cambio. Cuando nuestro cerebro, y ahí es súper importante porque lo que hablaba Cecilia un poco como a propósito de la dopamina, que podemos crear dependencia porque en el fondo es como, voy a hacer algo solamente por la recompensa. Pero aquí es importante que si bien nuestro cerebro sí está un poco como, tiene esa circuitería, es importante que la recompensa sea el aprender. No que sea el objeto, no que sea un dulce, no que sea una nota, sino que más bien ahí es importante que como docentes comencemos a evaluar procesos y no solamente un resultado final. Y a la medida que hagamos eso, entonces vamos a poder decir que, ok, voy a motivarlos con la recompensa, pero la recompensa ojalá que sea el proceso, el resultado final junto con el proceso. Y ahí quiero contar algo chiquitito. El cerebro necesita darle sentido y significado a toda información que llega, ¿ya? Si no le da sentido, o sea, no ha escuchado nunca nada del tema, no tiene ningún conocimiento previo, va a ser súper difícil que encante. Y además, tiene que darle significado al nuevo conocimiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Para qué me va a servir? Esa es una pregunta que nos hicimos todos, que se hacen todos los niños, que todos nos hicimos en algún momento cuando estudiamos. ¿Y esto para qué me sirve? Entonces, eso también es súper importante. El cerebro necesita sentido y significado, ¿ya? Conocimientos previos, o sea, lo que yo sé antes de, o cómo lo puedo unir información anterior, y el significado que tiene que ver con para qué lo voy a utilizar en el futuro. Bueno, complementar un poquito aquí para las dos preguntas en el sentido de lo que están planteando las chiquillas.
Cuando estábamos cerrando, la última imagen nos presentaba que el aprendizaje es una experiencia. Y es donde, personalmente, creo que es donde tenemos que enfocar nuestro trabajo hoy más que nunca. Porque el premio, si el premio es el aprender, nuestro cerebro está diseñado para aprender, queramos o no queramos, estando en un espacio donde se está compartiendo, donde está existiendo información, estamos aprendiendo, sí o sí. Eso no, aunque yo me siente, me ponga, me tape la oreja y diga, no, igual voy a aprender porque el cerebro está diseñado para eso. Mira la forma de trabajar la motivación y el tema de la frustración. Creo que es súper importante que se experimente, que salgamos un poquito del papel, mucho papel, y vivamos el aprendizaje, se experimenta de mucho mejor forma cuando yo lo vivo. Aprendizaje en primera persona es fundamental hoy. ¿Qué pasa si se frustra? Que se frustre. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy con nuestros estudiantes es que no se frustran y tampoco se aburren. Así como se busca que aprendan a leer y a escribir, les recomiendo que los estimulen a ser creativos. Si se aburrió, déjelo. Tienen espacio, tienen cosas, tienen juguetes, tienen patio, tienen palitos, tienen hojitas, que creen. Eso es aprendizaje fundamentalmente, y eso va a ayudar también en todo lo que viene de más. Y el tema del premier por es donde tenemos que jugar a cambiar el switch de la experiencia de lo que voy a enseñar para que el premio sea aprender. Y no buscar como decía, un sticker, una carita feliz o cosas así que, claro, puedo haber dado mi máximo esfuerzo, me equivoqué y me puse una carita triste. Cuando yo realmente di mi máximo esfuerzo y sí estoy aprendiendo. Yo necesito que a mí venga el refuerzo positivo. Súper. Yo sé que vamos a seguir avanzando. No, está súper. Quiero comentarles, leerles acá un comentario. Dice, a nosotros, siendo alumnos de cuarto año de la carrera de psicopedagogía, nos pasa que comenzamos a las 1:30 y terminamos a las 6. Entonces, es un poco obvio que hay desmotivación, agotamiento. Y pasa también que influyen cosas tan sencillas como el tono de voz que usa el profesor o lo llamativo de que esté creado el PPT. Yo creo que va un poco la mano en lo que veníamos conversando también, chicos, o sea, desde lo atractivo del estímulo hasta el tema de las capacidades reales que tenemos para mantenernos atentos, concentrados. El agotamiento también influye, hay que tener recreos. La próxima semana va a ser clave para esto. Y ahí pueden invitar a sus profesores. ¿Cómo? Ahí pueden invitar a sus profesores, que la próxima semana nos vean para que... Invitarlos al webinar de la próxima semana, sí. Porque hay aspectos de la atención que son sumamente importantes conocer respecto a los horarios también. Sí. También, sí. Consulta equinoterapia. ¿Cómo generas la participación de adolescentes en las clases? Bueno, delante lo mencionaba un poco, en el sentido de que al adolescente lo que necesita es sentirse involucrado, ser partícipe activo de su aprendizaje. O sea, presentarle desafíos, ser una persona que acompaña, que guía, es fundamental para que el adolescente sea participativo y pueda aprender de mejor forma y no genere un rechazo a lo tradicional, que es lo que estamos acostumbrados como al PPT o los papers, lea, resuma y escriba, sino que hacerlo más partícipe y que lo mismo que va a leer, mandémoslo a investigar, guiémosle, enmarquémosle el espacio y desafiémoslo. El adolescente busca eso. Tenemos que pensar que el adolescente lo manda el sistema hormonal por sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso está bajito en ese momento de la adolescencia y las hormonas son las que nos guían todo nuestro accionar. Pero es mucho mejor mantenerlos ahí desafiados, activos, partícipes, constantes para aprender. Y enganchar de pronto también desde temáticas que son atractivas para los adolescentes, porque se pueden trabajar hasta temáticas como desde la comprensión lectora o habilidades, pero con temáticas que sean atractivas para ese ciclo también de la vida, que es muy especial y particular. Lo que pasa es que todos pasamos por esa etapa. Lo que pasa es que es fundamental conocer los intereses de tus estudiantes para poder tú traspasar la información, ¿cierto?, de manera que ellos enganchen. Y ahí es un tema también, y quizás lo podemos profundizar en también o reflexionar en otro momento, que esto de educar a distancia también implica que hay menos espacios para socializar de manera extra con los estudiantes y conocerlos un poquito más. Hay que buscar otro tipo de estrategias, técnicas ahí. No sé si quieren aportar algo. Especial. ¿Cómo?
el cerebro social. Necesitamos de otro para crecer, desarrollarnos y poder aprender más y mejor. De hecho, lo que me he percatado yo también a partir de la experiencia es que el segundo año con un mismo curso es mucho más sencillo porque uno ya sabe desde los estilos de aprendizaje propiamente tal, aunque ya no se use tanto esa apreciación, pero los intereses personales, cómo funciona el curso, quiénes son ahí los actores clave. Cuando es primer año y hacer, es difícil, yo me imagino que hacerlo online o de manera remota es mucho más complejo. Sí, pero ahí, claro, para ir cerrando, es como, estamos todos en este contexto, nadie lo pidió, pero estamos, así que tenemos que adecuarnos y flexibilizar, también a propósito de como una capacidad cognitiva y poder adaptarnos a este cambio y sobrevivir a esto, porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí, sobre todo, también entender que el proceso de aprendizaje no es solo del que está en el proceso mismo formal, sino que de todo, de los docentes, de los padres, de nosotros, de los profesionales que apoyamos los procesos de aprendizaje. O sea, estamos todos aprendiendo. Esto nadie lo estudió, digamos, nadie se preparó para un momento como este. Hay una consulta y quisiera ir cerrando, me parece que estamos como en la hora con esta quizás. Dice, como madre, me pasa que ellos tratan de participar en las clases virtuales. Los hijos tienen 6 y 10 años, pero la verdad es que es muy difícil en este contexto de pandemia. Pregunta cómo bajar la ansiedad de pronto en este semestre, entendiendo que van a pasar todo el semestre ya en casa. La ansiedad aquí es el tema principal. Creo que uno de los factores que es fundamentales para todos es el tema de la organización de los tiempos. El bajar también el tema de la carga académica, que muchas veces el niño responde a la ansiedad que presenta el adulto. Ahí están las neuronas de espejo. De repente somos nosotros los que estamos agobiados, los que estamos con muchas cosas, y eso lo estamos transmitiendo sin darnos cuenta al niño. Es el momento de presentarle la tarea, vemos que se presenta esta como angustia, este agobio, que no puede ser solamente de él. Hay muchos factores y eso también tiene que ver con la organización, con la carga, con cómo se presenta, la importancia que se le da al proceso, si se busca una calificación, hay muchas cosas que ver ahí, tanto para los papás como para nosotros que estamos en el colegio, de organizar los contenidos. Ahora el Ministerio hace una semana atrás sacó una nueva propuesta curricular donde nos acortan todos los contenidos. Estamos hablando de que cada asignatura va a tener algo de 25-30% de sus objetivos anuales. Entonces es una tarea que se está preparando, y ahí creo que la ansiedad y el primer manejo tiene que ver de nosotros con adultos en cómo manejamos la información, cómo presentamos la información, cómo lo canalizamos y cómo empezamos a generar espacios de estudio, que no sean horas, que no sean salas de clases, sino que sean tiempos destinados a estudiar para mantenerme activo, para reforzar, etc. Ahí solamente aportar que finalmente no solo los chicos se encuentran, o los más pequeños de la casa en el fondo se encuentran bajo una situación de ansiedad o de estrés, porque finalmente al ser esto algo que, insisto, no hemos previsto, no nos preparamos para esto, por supuesto tampoco sabemos cómo se van a dar las cosas, o sea, desde las instrucciones gubernamentales cambian semana a semana, día a día, por supuesto que hay incertidumbre y esa ansiedad se transmite a todos, docentes, padres, profesionales, estudiantes, de todo tipo. Solamente quería aportar eso, no sé si les parece. Solamente quisiera comentar que un último comentario, que es comentario más que consulta, y Puppy Sunrise dice, comenta en el fondo que trabaja en una escuela rural y que para ella ha sido súper difícil porque la manera de hacer clases ha sido vía WhatsApp, ¿ya? Entonces, claro, que ella siempre utiliza material didáctico, incluso de las clases en vivo, y ahora le envía ella video más audio, pero no es lo mismo, debido a que los estudiantes no pueden ver la forma en la que me expreso, ¿ya? Que algo que también sucede mucho, que esto como demostrar con las manos, señalizar, hacer dibujos, ¿ya? Eso se complica vía WhatsApp. Comenta también que es difícil aprender, por lo mismo es más fácil realizar clases con manualidades que escritas, ¿ya? O sea, desde su experiencia en la escuela rural, comenta que eso es más sencillo, digamos.
Eso. No sé si, bueno, veo aquí, gracias por la respuesta, hay varios chiquillos aquí contestando. No sé si quisieran agregar algo más, chiquillos, para ir cerrándoles este encuentro el día de hoy. También comentarles a la gente que está conectada que estamos súper contentos de que estén acá hoy día escuchándonos nuestros aportes que queríamos realizar, que nos vamos a juntar el próximo miércoles a las 9 también, por esta misma vía y canal, y la idea es poder ir profundizando en las temáticas que vemos hoy día y queremos partir con atención porque es algo que nos han ido preguntando bastante durante este periodo en el centro, a nosotros cada uno digamos nuestros roles, y poder abordar de pronto hay algunas dificultades más clásicas o típicas que se presentan a nivel atencional. No sé si quieren adelantar algo, chiquillos, antes de que cerremos transmisiones. ¿Sí? ¿Puedo adelantar algo? Sí, claro. Cuando hablamos de atención, también podemos hablar de o sea, cuando está un cerebro normal, una persona que ha tenido un neurodesarrollo normal, entonces hablamos de que ya es difícil poner atención, más en estos contextos, más cuando hay situaciones de estrés, etc. Y además de eso están las personas que tienen déficit de atención o han sido diagnosticadas con trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, y hablando con colegas, con profesores, que eso pasa mucho. En Chile tenemos una alta cantidad de niños y niñas que han sido diagnosticados, que están siendo tratados farmacológicamente, pero ¿qué pasa con la rehabilitación o con la neurorehabilitación? Está al debe. Entonces vamos a contarles un poco la próxima vez cómo son los tratamientos también a propósito de lo que estábamos hablando. Eso les quería adelantar. Vamos a tener harto para discutir la próxima semana y las que siguen. Ya este va a ser un ciclo de webinars que vamos a ir trabajando. Esperamos ir abordando distintas temáticas. Definitivamente lo que conversamos hoy día es de alto interés, así que nos va a llevar a querer profundizar también probablemente bastante. Solamente queremos volver a agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy, lo que nos permite también visualizar las necesidades e intereses que tienen en estas áreas. Estamos muy agradecidos de eso. También queremos invitarles el próximo miércoles, entonces, vamos a profundizar en atención. Y ese momento, en el fondo, nos va a permitir abordar algunas dificultades más específicas en este ámbito. ¿Ya? También quiero agradecer muy personalmente a Cecilia, a Karina y a Diego, quienes hoy día muy generosamente nos han compartido sus conocimientos. Por supuesto, comentarles que si desean contactar a algunos de ellos para una asesoría personal, pueden hacerlo a través de kmcentrointegral.cl, donde actualmente tienen una agenda abierta disponible para atender ahí a inquietudes más específicas, situaciones particulares dentro de su grupo familiar, ¿ya? Muy agradecidos todos, así que espero que nos podamos encontrar la próxima semana. Esperamos haber resuelto la mayor cantidad de sus dudas posibles. Creo que respondimos la mayor cantidad de preguntas también. Así que los dejamos para que puedan ir a descansar. Ha sido un gusto, un placer. Gracias, chicos. Nos vemos el otro miércoles. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.